Cuando pregunté por la fecha de inauguración del restaurante de mi hija, mi yerno simplemente sonrió. Lo celebramos ayer, solo con amigos cercanos y familiares. Una semana después, él ya estaba gritando que la hipoteca estaba vencida, preguntando si yo había pagado las facturas. Él aún no sabía que, el día que me tachó de su lista de amigos, yo también taché sus sueños. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El teléfono vibró contra la mesa. Lo miré fijamente, viendo el nombre de Marisol parpadear en la pantalla por tercera vez esa mañana. Mi hija nunca llamaba 3 veces seguidas, a menos que necesitara dinero. «¡Papá, por fin!». Su voz crujió a través del altavoz, con ese tono tenso que yo había aprendido a reconocer en los últimos 8 meses. «Esteban y yo necesitamos hablar contigo sobre el pago de la hipoteca. ¿Puedes pasar por la casa hoy?». Miré alrededor de mi modesto apartamento en la costa, observando los muebles de segunda mano y la cafetera que había tenido durante 15 años. La vista del océano a través de mi ventana era el único lujo que me había permitido desde mi jubilación. Todo lo demás había ido para ella. «Claro, cariño. ¿A qué hora te va bien?». «A las 2 en punto, no llegues tarde». Colgó antes de que pudiera responder, sin despedirse, sin un «te quiero, papá». Solo el tono de marcado zumbando en mi oído como una advertencia que debería haber escuchado hace meses. Llegué a la casa en el barrio exclusivo a la 1:55 de la tarde, 5 minutos antes, tal como le había enseñado a Marisol cuando era pequeña. La casa de estilo español resplandecía bajo el sol de la tarde, con sus tejas de terracota perfectas y el césped cuidado según los estándares de un club campestre. Una propiedad de $685,000. Y yo había puesto $165,000 para hacerla realidad. Esteban abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Mi yerno estaba allí parado con unos vaqueros de diseñador y una camiseta polo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. No sonrió. «Rogelio, entra». No papá, ni siquiera señor Arnold, solo mi nombre de pila, plano e impersonal. Lo seguí a través de la entrada con suelo de mármol, pasando por la cocina personalizada con electrodomésticos de alta gama, hasta la sala de estar donde Marisol estaba sentada en su sofá seccional de cuero. Solo los muebles habían costado $12,000. Lo sabía porque había visto el recibo cuando los ayudé a mudarse. «Hola, papá». La sonrisa de Marisol era tensa, ensayada. Se parecía a su madre a los 35 años. Cabello rubio, rasgos afilados, el tipo de belleza que hacía girar cabezas en los restaurantes. Pero su madre había sido cálida. Esta versión de mi hija se sentía como hablar con una extraña que llevaba un rostro familiar. «Queríamos hablar sobre la inauguración del restaurante», dijo Esteban, acomodándose en el sillón frente a mí. «Se acerca rápido y hay algunos gastos de última hora que no anticipamos». Asentí lentamente. El restaurante. Cosecha Dorada, situado en la avenida principal del centro. El sueño de mi hija desde que tenía 16 años, cuando dibujaba planos de restaurantes en sus cuadernos, en lugar de hacer la tarea. Yo le había dado $120,000 para ese sueño, mi fondo de jubilación, reducido para hacerla feliz. «¿Cuánto?», pregunté. Esteban intercambió una mirada con Marisol. $15,000. La unidad de refrigeración comercial necesita ser reemplazada antes de la inspección sanitaria. Ya les di todo lo que presupuesté para el restaurante, dije. El acuerdo era $120,000 para los costos iniciales, y ustedes manejarían los gastos operativos con sus ahorros. ¿Papá? Marisol se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono dulce que solía funcionar cuando tenía 12 años. Nos hemos excedido del presupuesto porque queremos asegurarnos de que este lugar sea perfecto. Quieres que tengamos éxito, ¿verdad? Recordé la última vez que me senté en esta habitación, hace 8 meses, firmando los papeles de la hipoteca. Esteban me había agarrado del hombro, llamándome el mejor suegro que un hombre podría pedir.
prometiendo que me devolverían el dinero en 5 años. Marisol había llorado, agradeciéndome por creer en ella. Ahora me miraban como si fuera un cajero automático que había dejado de dispensar efectivo. Quiero que tengan éxito dentro de sus posibilidades, dije con cuidado. Pero ahora vivo con un ingreso fijo. No puedo seguir. Eres el copropietario en la hipoteca, interrumpió Esteban, con el 60%. Tienes un interés personal en nuestro éxito. Si el restaurante fracasa, tu inversión también fracasa. Ahí estaba. El cambio de la gratitud al derecho adquirido, envuelto en lógica financiera. Yo había pasado 30 años como consultor financiero, ayudando a clientes ricos a gestionar sus carteras, estructurando acuerdos por valor de millones. ¿Realmente pensaban que no entendía lo que él estaba haciendo? Lo pensaré, dije, poniéndome de pie. ¿Cuándo es la gran inauguración? Quiero asegurarme de estar allí. La habitación se quedó en silencio. La mandíbula de Esteban se tensó. Marisol estudió sus uñas manicuradas como si guardaran los secretos del universo. Sobre eso, dijo Marisol finalmente. Lo haremos íntimo, solo amigos cercanos y algunos críticos gastronómicos. ¿Lo entiendes, verdad? Demasiada gente se vuelve abrumador y queremos dar la impresión correcta. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Cuándo es? El próximo viernes, dijo Esteban, a las 7 de la tarde. Pero como dijo Marisol, mantenemos la lista de invitados muy reducida. Gente de la industria mayormente, ya sabes cómo es. Yo no sabía cómo era. No sabía cómo se excluye al hombre que hizo posible tu sueño, que confirmó tu hipoteca, que comió fideos instantáneos durante 3 meses para ahorrar dinero para tu pago inicial. No sabía cómo mirabas a ese hombre a los ojos, y lo llamabas no lo suficientemente cercano. Pero sonreí y asentí. Por supuesto, buena suerte con ello. Conduje a casa en mi viejo coche de hace 10 años, el que había mantenido funcionando mucho más tiempo del que podría haber pagado por algo más nuevo. El tráfico en la autopista era pesado, dándome mucho tiempo para pensar, para recordar. Marisol a los 7 años, llorando porque había reprobado un examen de matemáticas, y yo me quedé despierto hasta medianoche, ayudándola a estudiar para la repetición. Marisol a los 16, cuando su madre murió y sollozó en mis brazos durante horas mientras yo trataba de mantenerla entera. Marisol a los 25, rota y asustada, después de que su primer intento de negocio fracasara, y le dije que todos merecen una segunda oportunidad. Le había dado la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta. Ahora no era lo suficientemente cercano para asistir a la inauguración de su restaurante. De vuelta en mi apartamento, preparé café en mi vieja cafetera y me paré junto a la ventana, viendo el sol ponerse sobre el Pacífico. Las olas llegaban, constantes e indiferentes, de la misma manera que lo habían hecho durante millones de años. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Marisol. Gracias por entender lo de la apertura. Te llevaremos a cenar allí una vez que las cosas se calmen. Te quiero. 3 palabras al final de un mensaje sobre la exclusión, como un premio de consolación, como si debiera estar agradecido por las obras. Pensé en mi amigo Alberto, el abogado que me había ayudado a estructurar el acuerdo hipotecario. Él me había advertido: Rogelio, asegúrate de protegerte. La familia y el dinero no siempre se mezclan bien. Yo me había reído, diciéndole que Marisol nunca se aprovecharía. Saqué los documentos de la hipoteca de mi archivador y los extendí sobre mi pequeña mesa de comedor. 60% de propiedad, estatus de cofirmante y una cláusula en la que había insistido, a pesar de las objeciones de Esteban. Cualquiera de las partes puede suspender las obligaciones financieras en espera de revisión si las circunstancias cambian materialmente. Las circunstancias habían cambiado, sin duda. Tomé mi teléfono y llamé a Alberto. Contestó al segundo timbre. «Rogelio, ¿todo bien?» «Necesito que revises algunos documentos», dije. «Y necesito saber exactamente cuáles son mis opciones si decido dejar de pagar la hipoteca de otra persona». Hubo una pausa. Luego,
¿Qué pasó? Nada todavía, dije viendo el último trozo de sol desaparecer en el océano. Pero creo que es hora de recordar a algunas personas que ser familia no significa ser un felpudo. Colgué y me serví otra taza de café. En el reflejo de la ventana podía verme sonriendo. No la sonrisa triste de un padre herido, sino algo más afilado. Algo que no esperarían de un jubilado tranquilo de 63 años. Algo que se habían ganado. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de ellos. 3 días de silencio deliberado por mi parte, mientras me sentaba en la oficina de Alberto en el centro de la ciudad, revisando cada página del acuerdo hipotecario, con la precisión que una vez usé para las carteras de clientes millonarios. Estás completamente en tu derecho, dijo Alberto, deslizando sus gafas de lectura por la nariz para mirarme correctamente. Tenía 67 años, cabello plateado y el tipo de comportamiento firme que provenía de 40 años de derecho contractual. Esta cláusula aquí, cambio material en las circunstancias, esa es tu salida de emergencia. Puedes suspender los pagos y exigir una auditoría financiera completa. Recorrí con el dedo el párrafo. Esteban apenas había leído esta sección cuando firmamos. Había estado demasiado ocupado calculando cuánta casa podía permitirse, con mi dinero respaldándolo. ¿Qué pasa si simplemente dejo de pagar? El banco envía avisos. 15 días para la primera advertencia, 30 para la segunda. Después de 60 días de impago, pueden iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria. Pero como eres dueño del 60%, necesitarían tu aprobación para proceder. Alberto se reclinó en su silla de cuero. Esencialmente los tendrías acorralados. No pueden vender sin ti, no pueden refinanciar sin ti, no pueden hacer nada sin ti. El pensamiento satisfizo algo frío en mi pecho. ¿Y el préstamo del restaurante? Eso es más complicado. Están a nombre de ellos, pero tú figuras como socio silencioso debido a tu inversión. Si incumplen, afecta su crédito, no el tuyo. Pero podrías presentar una reclamación para recuperar tus fondos si el negocio fracasa. Conduje a casa por la costa, con las ventanas bajas, respirando el aire salado. Mi teléfono sonó en algún lugar cerca de la zona residencial. El número de Marisol otra vez. Papá, hola. Su voz sonaba artificialmente alegre. Entonces, la inauguración es mañana por la noche. Y quería darte la dirección por si querías pasar conduciendo y ver el lugar desde fuera. Ya sabes, ver lo que construyó tu inversión. Verlo desde fuera, como un turista, como alguien que no importaba lo suficiente para cruzar las puertas. Eso es considerado, dije manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo van los preparativos? Una locura de ocupados. Esteban ha estado trabajando 18 horas al día. El equipo de cocina llegó ayer. Papá, deberías ver la estufa industrial que conseguimos. 6 quemadores, horno doble, es una bestia. Recordé el papeleo de financiación para esa estufa. $18,000 para un restaurante que aún no había servido a un solo cliente de pago. Suena impresionante. Escucha, Marisol, necesito preguntarte algo. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú y Esteban me pidieron que cofirmara la hipoteca, dijeron que sería parte de las decisiones familiares, que seríamos socios en este viaje. Hice una pausa en un semáforo en rojo, viendo a una familia cruzar la calle con sus hijos. ¿Los socios suelen ser excluidos de las grandes inauguraciones? Un silencio tenso se extendió entre nosotros, como un cable tirado demasiado fuerte. Papá, no es así. Es solo que Esteban tiene una visión para la marca, y él piensa... ¿Esteban piensa qué? Él piensa que necesitamos proyectar una cierta imagen, joven, dinámica, innovadora. Tener a los padres allí podría hacernos parecer menos independientes. El semáforo se puso verde. No me moví hasta que alguien tocó la bocina detrás de mí. Entiendo, dije en voz baja. Así que soy lo suficientemente bueno para ser su banco, pero no lo suficientemente bueno para ser visto con ustedes. Eso no es justo. Su voz se quebró.
Estás torciendo esto en algo que no es. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. Pero este es nuestro negocio, nuestro sueño. Necesitamos espacio para hacerlo nuestro. Nuestro sueño. La había escuchado hablar de este sueño desde que era una adolescente. Lo había alentado, nutrido, pagado cursos culinarios en escuelas de prestigio cuando Esteban dijo que el colegio comunitario no era lo suficientemente prestigioso. $42,000 por esos cursos. Había mantenido una hoja de cálculo, no porque estuviera contando, sino porque los viejos hábitos de mis días de consultoría morían difícilmente. El pago inicial, $165,000. Inicio del restaurante, $120,000. Escuela culinaria, $42,000. La nueva unidad de refrigeración que habían mencionado, $15,000. Pagos mensuales de hipoteca durante 8 meses, $25,600. $367,600 por espacio para hacer lo suyo. Tienes razón, dije. Me disculpo. Espero que la inauguración salga maravillosamente. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos estaban firmes en el volante, más firmes de lo que habían estado en días. La claridad se sentía como agua fría después de un largo sueño. Esa noche no pude evitarlo. Conduje frente a Cosecha Dorada, alrededor de las 8 de la noche, cuando la inauguración estaba en pleno apogeo. El restaurante brillaba desde dentro. Las ventanas de piso a techo mostraban una multitud de personas bien vestidas sosteniendo copas de vino, riendo. Un letrero afuera anunciaba «Gran inauguración solo por invitación». Aparqué al otro lado de la calle y observé. Marisol se movía entre la multitud con un vestido de cóctel negro, radiante, jugando a ser la anfitriona como si hubiera nacido para ello. Esteban estaba junto a la barra gesticulando animadamente a un grupo de hombres con trajes caros, probablemente los inversores que había mencionado querer atraer. Se veían felices, exitosos, como personas que lo habían logrado por sí mismas. Luego vi a Valeria, la agente inmobiliaria que les había vendido la casa, entrar. Abrazó a Marisol, le entregó a Esteban una botella de champán. Ella me había llamado hace 2 días, amable como siempre, asumiendo que estaría en la inauguración. Su hija debe estar tan emocionada. Usted debe estar tan orgulloso. Le dije que lo estaba. No mencioné que no estaba invitado. Una pareja joven salió del restaurante, y el hombre mantuvo la puerta abierta por un breve momento. La música se derramó hacia afuera, junto con el aroma de comida costosa. A través de esa puerta abierta, escuché la voz de Esteban, fuerte por el vino y la confianza. Completamente hecho por mí mismo, ya saben. Empecé de la nada y construí esto con el talento de mi esposa y mi sentido comercial. Me alejé antes de poder escuchar el resto. De vuelta a casa, me preparé un sándwich y me senté en mi pequeña mesa con los documentos de la hipoteca. El pago de abril vencía en 6 días. $3,200, igual que todos los meses. Había configurado el pago automático a través de mi banco cuando firmamos por primera vez. Tomé mi teléfono y llamé al sistema automatizado del banco. Navegué por los menús. Cancelé el pago automático. El número de confirmación resonó en mi silencioso apartamento. 77382 Alfa Delta. Se sentía como estar al borde de algo vasto e irreversible. Mi hija entraría en pánico cuando ese pago no se realizara. Esteban llamaría enojado y acusador. Habría consecuencias, repercusiones, probablemente lágrimas y gritos. Pero había pasado 3 años viendo cómo mis ahorros de jubilación se drenaban en sus bolsillos mientras me trataban como un inconveniente necesario. 3 años de, papá, ¿puedes ayudar con...? Y papá, no preguntaríamos si no fuera importante. 3 años de ser la red de seguridad que nunca reconocieron hasta que la necesitaron de nuevo. Pensé en mi difunta esposa, Elena, quien me hizo prometer antes de morir que siempre cuidaría de nuestra niña. Había honrado esa promesa todos los días durante 17 años desde su muerte.
Pero Elena también le había enseñado a Marisol sobre la gratitud, sobre el respeto, sobre entender que el amor no era una transacción. En algún lugar del camino, esas lecciones habían quedado enterradas bajo la ambición y el derecho adquirido. Saqué mi vieja computadora portátil y abrí un nuevo documento. Comencé a escribir una lista. Cada gasto, cada préstamo, cada instancia de apoyo financiero que había proporcionado desde la boda de Marisol hace 5 años. Los números subieron más de lo que me había dado cuenta. Más allá de las grandes inversiones, estaban los pequeños favores. $2,000 aquí para una reparación de coche, $500 allá para una emergencia dental, $800 para el depósito de su primer apartamento. Cuando terminé, el total estaba en la pantalla como una acusación. $412,300. Casi $500,000 para personas que no podían reservarme una silla en su celebración. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marisol enviado a un chat grupal que incluía a Esteban. Noche increíble. 37 personas asistieron, y al crítico gastronómico de la revista de la ciudad le encantaron las costillas estofadas. Esto realmente está sucediendo. Ninguna mención de mí. Ningún «ojalá hubieras podido estar aquí, papá». Solo emoción por su triunfo. Puse el teléfono boca abajo y miré hacia el océano oscuro. Mañana, el banco procesaría mi cancelación. En 15 días, Esteban y Marisol recibirían su primer aviso. Llamarían, exigiendo saber qué pasó, y les diría exactamente lo que me habían dicho a mí, que necesitaba espacio para hacer mi vida mía. La primera semana de abril pasó con una paz inusual. Pasaba mis mañanas caminando por la orilla de la costa, viendo a los surfistas atrapar olas a la luz fresca del amanecer. Por las tardes, leía libros que había querido leer durante años. Por las noches, cocinaba comidas sencillas y veía la puesta de sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Mi teléfono permaneció mayormente en silencio. Marisol enviaba mensajes ocasionales sobre el restaurante. Buenas críticas, fin de semana ocupado, un problema menor de fontanería que habían manejado, pero nada que requiriera mi intervención financiera. Esteban no me contactó en absoluto, lo cual me pareció bien. El día 14, recibí un correo electrónico del Banco de la Costa. Asunto: aviso de pago atrasado. Cuenta: Mirafort 78-29-653. Lo abrí con mi café de la mañana, leyendo el lenguaje formal sobre que mi pago de abril tenía 15 días de retraso, la tarifa por demora de $150 ahora cargada a la cuenta, y la importancia de poner la cuenta al día dentro de los próximos 15 días para evitar más penalizaciones. Lo reenvié a Alberto con un mensaje simple: comienza. Su respuesta llegó en minutos. Recuerda, estás completamente protegido legalmente. Documenta todo. Y Rogelio, no contestes su primera llamada. Déjalos entrar en pánico un poco. Buen consejo. Silencié mi teléfono y salí a caminar más lejos de lo habitual, hasta la cala donde los turistas se agrupaban alrededor de los leones marinos que tomaban el sol en las rocas. Una pareja joven me pidió que les tomara una foto. Se sonrieron el uno al otro con un afecto tan genuino que casi me sentí mal por ellos. No tenían idea de lo fácil que el amor podía cuajarse en una transacción. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas cuando lo revisé esa noche, todas de Esteban. Sin mensajes de voz, solo los intentos implacables de contactarme. Podía imaginarlo en esa cocina inmaculada de la casa lujosa, caminando de un lado a otro sobre los suelos de mármol, con la mandíbula apretada por la frustración. Me preparé la cena, pollo a la parrilla y verduras, y comí despacio, saboreando cada bocado. Alrededor de las 8 de la noche, llegó un mensaje de texto de Marisol. «¿Papá? Esteban dice que no has devuelto sus llamadas. ¿Está todo bien? Llámanos cuando tengas oportunidad». Esperé hasta la mañana para responder. «Todo está bien, he estado ocupado. ¿Qué pasa?» La respuesta llegó en segundos. «¿Puedes llamar? Importante». En su lugar, envié un mensaje de texto. «En el consultorio del médico.
Llamaré más tarde. No estaba en el consultorio del médico. Estaba sentado en mi balcón viendo pelícanos zambullirse por peces, bebiendo un café excelente de un tostador local. Pero ellos me habían mantenido en la oscuridad sobre la apertura de su restaurante. Lo justo es justo. Pasaron 3 días más. Las llamadas aumentaron. Esteban dejó su primer mensaje de voz, con la voz tensa por una calma forzada. Rogelio, necesitamos discutir el pago de la hipoteca. El banco envió un aviso. Estoy seguro de que es solo un descuido. Pero deberíamos resolver esto lo antes posible. Devuélveme la llamada. Un descuido. Como si simplemente hubiera olvidado pagar $3,000. Como si 30 años gestionando los millones de otras personas me hubieran dejado incapaz de rastrear mis propias finanzas. Llamé a Alberto en su lugar. ¿En cuántos problemas están ahora mismo? ¿Legalmente? Ninguno todavía. Financieramente. Hizo una pausa y escuché papeles moviéndose. Esa tarifa por demora es solo el comienzo. Si esto llega a 30 días de retraso, salta a $300, 60 días, y el banco puede reportarlo a las agencias de crédito. Eso hundiría su puntuación, haría imposible la refinanciación y probablemente desencadenaría revisiones en cualquier otro crédito que tengan. ¿Como préstamos comerciales para restaurantes? Exactamente así. Le di las gracias y colgué. A través de la ventana de mi apartamento, podía ver a una familia en la playa de abajo, construyendo un castillo de arena. El padre levantó a su hija pequeña sobre sus hombros, y ella chilló de deleite. Recuerdo haber hecho eso con Marisol a esa edad, sus pequeñas manos agarrando mi cabello, mientras señalaba a las gaviotas y gritaba sus nombres con absoluta certeza. ¿Cuándo había dejado de verme como alguien que la llevaba sobre sus hombros? Y comenzó a verme como algo sobre lo que trepar. Llegó el día 20. Estaba en el supermercado cuando Esteban finalmente me atrapó. Mi teléfono sonó mientras comparaba precios de marcas de café. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. ¿Dónde diablos has estado? Sin saludo, sin pretensiones de civismo. He estado llamando durante una semana. Moví mi carrito a un lado para dejar pasar a otro comprador. He estado por aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El pago de la hipoteca, Rogelio. No lo pagaste. El banco está amenazando con penalizaciones, y nuestro crédito está en riesgo. ¿Qué pasó? Oh, eso. Recogí una bolsa de café, la marca barata del supermercado, no la costosa que solía comprar. He estado reevaluando mis obligaciones financieras. Ya sabes, asegurándome de que todo se alinee con mis prioridades actuales. El silencio crujió a través de la línea. Cuando Esteban habló de nuevo, su voz había bajado a algo peligroso. ¿De qué estás hablando? Estás en la hipoteca. Tienes que pagar. En realidad, no. ¿Recuerdas a Alberto, mi amigo abogado? Revisó el contrato. Resulta que tengo derecho a suspender los pagos si las circunstancias cambian materialmente. ¿Qué circunstancias? Llegué a la caja registradora. Comencé a descargar mis compras modestas. Bueno, por ejemplo, si descubro que no soy considerado una persona lo suficientemente cercana como para ser incluido en las celebraciones familiares, eso me parece bastante material. La explosión que había estado esperando finalmente llegó. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Vas a hundir nuestra hipoteca porque estás molesto por la apertura del restaurante? Eso es infantil, Rogelio. Eso es... Prefiero llamarlo establecer límites, dije con calma. La cajera, una joven con mechas moradas, arqueó las cejas pero no dijo nada. Tú y Marisol querían espacio para hacer el negocio suyo. Les estoy dando espacio para manejar la casa a su manera también. No puedes hacer esto. Ya lo hice. El pago ha sido cancelado para abril y mayo. Junio también, probablemente, a menos que algo cambie. ¿A menos que qué? ¿Nos estás chantajeando? ¿Qué quieres? Una disculpa. Pagué mis compras con efectivo, acepté mi recibo. No quiero nada, Esteban.
Solo estoy cansado de ser tratado como una billetera con piernas. Ustedes averigüen qué viene después. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente mientras cargaba las bolsas en mi coche. No por miedo, sino por la pura adrenalina de decir finalmente lo que necesitaba decirse. El camino a casa me llevó por su vecindario. No lo planeé, pero tampoco lo evité. Al pasar por su calle, vi el BMW de Esteban en la entrada. El que había comprado nuevo el año pasado por $48,000 mientras yo conducía mi viejo coche de una década. La casa se veía perfecta desde el exterior. El paisajismo inmaculado, todo colocado con precisión. Un monumento al éxito construido sobre los cimientos de otra persona. Esa noche, Marisol llamó. Su voz estaba espesa por las lágrimas. «Papi, por favor». Esteban me contó lo que pasó. «Sé que te lastimamos y lo siento, pero no puedes hacer esto. El restaurante apenas está cubriendo gastos. No podemos permitirnos la hipoteca por nuestra cuenta en este momento». Entonces tal vez debieron haber pensado en eso antes de decidir que yo no era familia cercana. Esa fue decisión de Esteban. Yo quería que estuvieras allí, pero él dijo, «Dejaste que él tomara esa decisión», interrumpí suavemente. «Elegiste su visión sobre tu padre. Ese es tu derecho, Marisol. Pero también es mi derecho elegir cómo gasto mi dinero de jubilación». Ella sollozó abiertamente ahora. «¿Entonces qué? ¿Simplemente vas a dejar que perdamos la casa? ¿Todo por lo que hemos trabajado? Todo por lo que ellos habían trabajado. No todo lo que yo les había dado. No todo lo que habíamos construido juntos. Su trabajo, su visión, su éxito. Voy a dejar que lo resuelvan», dije, de la manera en que lo hacen los dueños de negocios independientes. Querían proyectar una cierta imagen, ¿recuerdas? Joven, dinámica, innovadora. Personas que no necesitan a sus padres cerca. «Papá, te quiero». «Cariño, pero he terminado de ser conveniente». Terminé la llamada y silencié mi teléfono por la noche. Afuera, el océano continuaba su ritmo eterno. Olas rompiendo contra la orilla con fuerza paciente e implacable. Yo había sido paciente también, durante años. Pero cada ola eventualmente desgasta la roca. Me enteré del hermano de Esteban por la fuente más inesperada, el jardinero de mi vecina. Habían pasado 2 semanas desde mi última conversación con Marisol. La fecha límite de pago de mayo llegó y se fue sin una palabra mía. El segundo aviso del banco llegó, esta vez con una penalización de $300 y un lenguaje sobre consecuencias graves si la cuenta no se ponía al día dentro de 30 días. Estaba regando las suculentas en mi balcón cuando escuché voces desde la unidad de abajo. Mi vecina de abajo, una viuda anciana llamada señora Patterson, estaba afuera dirigiendo a 2 hombres con cortacetos. Uno de ellos, un chico joven con cabello decolorado por el sol, hablaba en voz alta por su teléfono. «Sí, hombre, eso es duro. Tu hermano realmente está metido en líos, ¿eh? $15,000 no es broma. No debería haber escuchado a escondidas, pero lo hice». «Dímelo a mí», dijo el otro jardinero. «Esteban siempre se mete en problemas por encima de sus posibilidades. Ahora está pidiendo prestado a la familia para mantener su restaurante a flote. Mi primo trabaja allí, dice que están perdiendo dinero a raudales». Dejé mi regadera con mucho cuidado. Esteban había pedido prestado $15,000 a alguien, presumiblemente su hermano, y el restaurante estaba perdiendo dinero. Esta información se asentó en mi mente como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Esa noche, me reuní con Alberto en un pequeño lugar italiano en el barrio antiguo, una zona que ambos amábamos por su comida auténtica y falta de pretensiones. Sobre platos de pasta carbonara, le puse al tanto de lo que había escuchado. «Así que están desesperados», dijo Alberto enrollando linguini alrededor de su tenedor. «Bien, significa que la presión está funcionando. El aviso del banco decía 30 días hasta que puedan informar a las agencias de crédito. ¿Qué pasa entonces? Su puntuación cae en picada, a mediados de los 500,
Probablemente. Cualquier prestamista que revise sus finanzas verá pagos de hipoteca perdidos, y eso desencadena revisiones automáticas del crédito existente. Si Esteban ha maximizado las tarjetas, y la gente desesperada suele hacerlo, esas compañías de crédito podrían exigir el pago inmediato o reducir los límites, creando un efecto cascada. Exactamente. Alberto me estudió sobre su copa de vino. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Alguna duda? Pensé en Marisol a los 7 años, trayéndome el desayuno a la cama en el Día del Padre, tostadas quemadas y jugo de naranja aguado que yo había comido con entusiasmo exagerado. Pensé en ella a los 15 años, cuando la atrapé escapándose. Y en lugar de gritar, me quedé despierto toda la noche hablando sobre confianza y seguridad, hasta que lloró, y prometió no volver a hacerlo nunca. Siento que le estoy enseñando la misma lección que traté de enseñarle entonces, dije finalmente. Que las acciones tienen consecuencias, que la confianza no es automática. ¿Incluso si le cuesta la casa? Incluso entonces. Terminamos la cena, y Alberto pagó la cuenta a pesar de mis protestas. «Vas a necesitar tu dinero», dijo con una sonrisa irónica. Algo me dice que esto apenas está comenzando. Tenía razón, aunque no de la manera que esperaba. 3 días después, estaba en mi cafetería favorita cuando me encontré con Valeria. La agente inmobiliaria me vio de inmediato, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Rogelio, qué maravilloso verte». Tenía esa energía entusiasta que la hacía excelente en su trabajo. «He tenido la intención de llamarte. ¿Qué te pareció la inauguración del restaurante? ¿No fue magnífica?» Tomé un sorbo de mi café americano. «No lo sabría. No fui invitado». Su sonrisa vaciló. Murió completamente. «¿Qué? Pero tú. Eres el padre de Marisol. Finanzaste la mitad del negocio. Esteban me dijo que estabas volando desde...» Se detuvo, el color subiendo a sus mejillas. «Oh no. ¿Volando desde dónde?» «Dijo que estabas fuera del estado visitando amigos, que querías venir pero no pudiste hacerlo». Ella tocó mi brazo, con angustia genuina en sus ojos. «Rogelio, lo siento mucho. No tenía idea de que te habían excluido». «No excluido», corregí suavemente. «Simplemente no lo suficientemente cercano para estar en la lista». Valeria sacudió la cabeza, la ira reemplazando a la simpatía. «Eso es inconcebible, especialmente después de todo lo que has hecho por ellos. ¿Sabes que yo manejé su papeleo hipotecario? Vi cuánto pusiste. 60% de propiedad y te tratan así». Algo en su tono llamó mi atención. «¿Sabes sobre los pagos perdidos? Todos en la oficina lo saben. El Banco de la Costa utiliza nuestra compañía de títulos para los procedimientos de ejecución hipotecaria. Cuando una cuenta llega a los 30 días de mora, recibimos avisos preliminares». Ella bajó la voz. «Entre tú y yo, se dice que si esto llega a 60 días, el banco actuará rápido. Esa casa vale mucho dinero y no les gustan los prestatarios riesgosos». Le agradecí la información y nos separamos. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Todos en la oficina lo saben. En la comunidad inmobiliaria unida de la ciudad, la reputación importaba, y la reputación de Esteban y Marisol estaba empezando a resquebrajarse. Los verdaderos fuegos artificiales llegaron un martes por la tarde. Estaba leyendo en mi balcón cuando sonó mi teléfono, un número que no reconocía. ¿Es este el señor Rogelio Arnold? La voz de una mujer, profesional y fría. Al habla. Soy la licenciada Pineda del Departamento de Servicios de Préstamos del Banco de la Costa. Llamo con respecto al número de cuenta 4782-9653. Nuestros registros muestran que esta cuenta tiene ahora 31 días de mora, con un saldo de $6,650, incluidas las penalizaciones. Eso es correcto. Una pausa. Señor Arnold, como cofirmante principal con el 60% de la propiedad, usted es legalmente responsable de garantizar el pago oportuno.
Necesitamos discutir cómo poner esta cuenta al día. Soy consciente de mis responsabilidades legales, licenciada Pineda. Y también soy consciente de que bajo el Código Civil, tengo derecho a suspender el cumplimiento de un contrato cuando la otra parte ha incumplido materialmente nuestro acuerdo. Otra pausa. Más larga esta vez. Está afirmando que el señor Wagner ha incumplido su acuerdo hipotecario. Estoy afirmando que las circunstancias han cambiado materialmente, lo que justifica una revisión financiera integral antes de que continúe con los pagos. Mi abogado ha presentado una solicitud formal para una auditoría completa de cómo se han utilizado mis fondos de inversión. Entiendo. Su tono cambió. Se volvió más cuidadoso. Señor Arnold, debo informarle que si esta cuenta llega a los 60 días de mora, estaremos obligados a reportarlo a los 3 burós de crédito. Esto afectará significativamente tanto su puntuación de crédito como la del señor Wagner. Mi puntuación de crédito es de 782, dije con calma. No tengo otras deudas ni préstamos, y nunca he faltado a un pago en 40 años. Una hipoteca perdida en una propiedad cofirmada no me hará mucho daño. ¿Pero Esteban Wagner? Tiene tarjetas de crédito, préstamos comerciales y un restaurante que se hunde. Esto lo destruirá. El silencio se extendió a través de la línea. Cuando habló de nuevo, había algo casi como respeto en su voz. Usted ha pensado bien esto. Pasé 30 años como consultor financiero, licenciada Pineda. Siempre pienso bien las cosas. Después de que colgó, me senté muy quieto, viendo veleros a la deriva por la bahía. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como lo había anticipado. El banco contactaría a Esteban. Esteban entraría en pánico, y en algún lugar de ese pánico, cometería errores. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy el hermano de Esteban, Damián. Necesitamos hablar sobre lo que le estás haciendo a la familia de mi hermano. Llámame. Eliminé el mensaje sin responder. La lealtad familiar era admirable, pero Damián no había confirmado nada. Su préstamo de $15,000 a Esteban solo significaba que él también perdería dinero cuando todo esto colapsara. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en la casa, en Marisol caminando por esas habitaciones, tal vez comenzando a entender que las paredes a su alrededor eran menos estables de lo que creía. Parte de mí quería llamarla, explicarle que esto no se trataba de castigo. Se trataba de respeto, de ser visto como algo más que una chequera. Pero había intentado explicarlo durante meses, con insinuaciones suaves y conversaciones cuidadosas. Habían escuchado lo que querían escuchar e ignorado el resto. A veces, el único maestro que funciona es la consecuencia. Me quedé dormido en algún momento después de la medianoche, y soñé con olas. La llamada llegó a las 7 de la mañana, lo suficientemente temprano como para que todavía estuviera en mi bata, viendo la niebla rodar por el océano. El nombre de Esteban parpadeó en mi pantalla como una alarma. Dejé que sonara 4 veces antes de responder. Buenos días. La hipoteca está vencida. Sin saludo. Solo pánico crudo. 60 días, Rogelio. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. ¿Qué demonios te pasa? Me serví café, con el teléfono entre el hombro y la oreja. No me pasa nada. ¿Cómo van las cosas en el restaurante? No. Aspiró aire, y prácticamente podía verlo caminando de un lado a otro. Esto no es un juego. Recibimos una carta del banco ayer. Nos están reportando a los burós de crédito. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu puntuación de crédito está a punto de caer como una piedra en aguas profundas. Nuestra puntuación de crédito. Estás en esta hipoteca también. Tomé un sorbo de café. Temperatura perfecta. Mi puntuación recibirá un golpe menor. La tuya se derrumbará. Hay una diferencia entre alguien con una mancha y alguien haciendo malabares con deudas como antorchas encendidas. Silencio. Luego. ¿Cómo sabías sobre tu deuda? Esteban, pasé 3 décadas ayudando a la gente a administrar el dinero. ¿Crees que no puedo detectar la desesperación financiera cuando la veo?
Salí a mi balcón. Sentí el aire fresco de la mañana en mi cara. La pregunta que deberías hacerte es, ¿por qué alguien tan desesperado excluiría a su principal respaldo financiero de eventos importantes? Jesucristo, ¿todavía estamos en eso? Bien, ¿quieres una disculpa? Lamento que no te invitáramos a la inauguración. ¡Ay! ¿Feliz? Ahora paga la maldita hipoteca. No es exactamente así como funcionan las disculpas, dije suavemente. Pero aprecio el esfuerzo. Aún así no resuelve tu problema. ¿Qué quieres de nosotros? Interesante pregunta. ¿Qué quería? ¿Un reconocimiento de que era más que una billetera? ¿Prueba de que mi hija todavía recordaba que la crié solo después de que su madre murió? ¿Evidencia de que el hombre con el que se casó tenía una pizca de gratitud en su cuerpo vestido de diseñador? Quiero que lo resuelvan por su cuenta, dije, como los jóvenes empresarios independientes y dinámicos que les dijeron a sus invitados del restaurante que eran. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano estaba más firme de lo que había estado durante nuestra primera confrontación. Práctica, tal vez, o simplemente certeza de que estaba haciendo lo correcto. 2 horas después, Marisol llamó. Su voz era pequeña, asustada de una manera que tiraba de algo profundo en mi pecho. Papi, por favor. Esteban me contó sobre el aviso de ejecución hipotecaria. No podemos perder la casa. Por favor. Entonces paga la hipoteca tú misma. No podemos. El restaurante apenas cubre los costos. Estamos en $8,000 de ingresos el mes pasado contra $12,000 en gastos. Usamos nuestros ahorros para cubrir la brecha, y ahora no queda nada. Hice las matemáticas automáticamente. Déficit de $48,000 en sus primeros 3 meses de operación. El restaurante estaba muriendo lentamente, sangrando dinero por mala gestión y gastos generales que no coincidían con su base de clientes. Tal vez deberías reconsiderar algunos de tus gastos, sugerí. Ese BMW que conduce Esteban, los muebles de diseñador, la estufa Viking que en realidad no necesitabas. Eso no es justo. Esas son inversiones en nuestra imagen, en nuestra marca. No, cariño. Esos son símbolos de éxito que no podían permitirse. Hay una diferencia. Suavicé mi voz, solo un poco. Querías construir algo sin mí, así que constrúyelo. Pero no me pidas que financie la construcción mientras me cierras la puerta del edificio. Empezó a llorar. El sonido me mataba, igual que cuando tenía 5 años y se raspó la rodilla, o 13, y no fue invitada a una fiesta. Cada instinto paternal que tenía gritaba para arreglar esto, para hacerlo mejor, para entregar el dinero y hacerla sonreír de nuevo. Pero ese instinto había creado este lío. Había arreglado las cosas demasiadas veces, suavizado demasiados problemas, hasta que ella aprendió que las consecuencias eran opcionales si papá estaba cerca. Te amo, dije en voz baja, pero he terminado de ser conveniente. Adiós, Marisol. La semana que siguió fue brutal en su silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin contacto. Me preguntaba si estaban luchando por soluciones, o si Esteban finalmente se veía obligado a admitir la profundidad de su agujero financiero ante Marisol. Obtuve mi respuesta de una fuente inesperada. Alberto llamó un jueves por la tarde, la diversión clara en su voz. No vas a creer esto. Esteban contrató a un abogado. ¿Para demandarme? Para amenazar con demandarte. Cosa diferente por completo. Algún abogado barato de un centro comercial. Me envió una carta alegando que estás incumpliendo el contrato por falta de pago. Me senté pesadamente. ¿Pueden hacer que eso se sostenga? Ni un poco. Ya revisé nuestra documentación con lupa. Estás completamente protegido bajo la ley de contratos de California. Pero aquí está la parte divertida. ¿Este abogado? Les está cobrando $500 por una consulta que cualquier estudiante de derecho de primer año podría haberles dicho que no tenía sentido. Así que están tirando el dinero que no tienen en un caso que no pueden ganar. Bingo. Y se pone mejor.
El abogado envió una copia de su carta al banco, probablemente pensando que ayudaría a su caso. En cambio, los marcó como prestatarios litigiosos, lo que hace que el banco sea aún menos propenso a trabajar con ellos. No pude evitarlo. Me reí. Realmente me reí. El sonido sorprendió en mi silencioso apartamento. El intento de juego de poder de Esteban había fracasado espectacularmente, como ver a alguien intentar apagar un fuego con gasolina. ¿Qué pasa después?, pregunté. Presentaré una respuesta. Haré que esto se desestime en la audiencia preliminar. Tal vez en 2 semanas. El juez probablemente lo sancionará por presentar una demanda frívola. Alberto hizo una pausa. Rogelio, ya no están pensando con claridad. Están entrando en pánico, cometiendo errores. Aquí es cuando la gente se vuelve peligrosa. ¿Peligrosa cómo? La gente desesperada hace cosas desesperadas. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Prometí que lo tendría, aunque no estaba seguro de qué peligro podrían representar un dueño de restaurante y su esposa más allá de llamadas telefónicas enojadas. Lo descubrí antes de lo esperado. Ese sábado conduje a mi cafetería habitual, la que tenía los buenos pasteles y el mejor espresso. Cuando entré, la barista, una joven llamada Sofía que siempre recordaba mi pedido, parecía incómoda. Señor Arnold, necesito decirle algo. Un tipo estuvo aquí ayer preguntando por usted. Quería saber si venía regularmente, a qué hora, cosas así. Mi estómago se tensó. ¿Cómo era? 30 y tantos, cabello oscuro, reloj caro. Me mostró una foto suya en su teléfono y dijo que estaba tratando de reconectarse con un viejo amigo. Se mordió el labio. No le dije nada, pero se sintió raro. Pensé que debería saberlo. Tenía que ser Esteban. ¿Qué estaba planeando? ¿Confrontarme en público? ¿Tratar de avergonzarme para que cumpliera? Agradecí a Sofía y me fui sin ordenar. Conduje a casa con un ojo en el espejo retrovisor, sintiéndome tonto y paranoico, pero incapaz de sacudirme la inquietud. De vuelta en mi apartamento, llamé a Alberto de nuevo. Le conté sobre el incidente de la cafetería. Presenta un informe policial, dijo inmediatamente. Documenta todo. Si te está siguiendo o haciendo que te sigan, eso es acoso. Potencialmente acecho, dependiendo de cuán persistente se vuelva. Hice el informe, aunque el oficial que tomó mi declaración parecía escéptico de que algo saliera de ello. Disputas familiares, dijo encogiéndose de hombros. Pasa todo el tiempo. Solo siga documentando si continúa. Esa noche, me paré en mi balcón y miré las luces de la ciudad, pensando en lo rápido que habían escalado las cosas. Hace 2 meses, yo había sido el padre tranquilo, el banco confiable, el hombre que decía que sí. Ahora, yo era el obstáculo entre Esteban y Marisol y su sueño desmoronándose. Y en algún lugar de ese desmoronamiento, sospechaba que habían dejado de verme como familia por completo, solo como un enemigo con el que había que lidiar. La audiencia preliminar ocurrió un martes por la mañana a finales de mayo. Me senté en la sala del tribunal en el centro de la ciudad, viendo a Esteban y su abogado de ganga barajar papeles en su mesa. Marisol no estaba con él, un detalle que me pareció significativo. Alberto se sentó a mi lado, perfectamente tranquilo en su traje a medida, revisando notas que probablemente había memorizado hace días. Al otro lado del pasillo, Esteban no me miraba. Su mandíbula estaba tensa y noté las ojeras bajo sus ojos, el cuello arrugado de su camisa. Parecía un hombre que no dormía bien. Bien. La jueza Patricia Moreno entró, una mujer de unos 50 años con cabello gris hierro y una expresión que sugería que había visto cada truco en el libro 2 veces. Los procedimientos fueron misericordiosamente breves. El abogado de Esteban, un hombre nervioso llamado Roberto Finch, que seguía ajustándose la corbata, comenzó con lo que supuse que era su mejor argumento. Su señoría, el señor Wagner y su esposa, enfrentan dificultades financieras debido a la negativa del señor Arnold a cumplir con sus obligaciones contractuales. Como cofirmante de la hipoteca,
tiene el deber legal de... ¿Ha leído el contrato, señor Finch?, interrumpió la jueza Moreno. ¿Yo? Sí, su señoría, pero... Entonces es consciente de la sección 7, subsección C, que permite explícitamente a cualquiera de las partes suspender los pagos en espera de revisión si las circunstancias cambian materialmente. La cara de Finch pasó de pálida a roja, como ver un termómetro subir en tiempo real. Esa cláusula es demasiado amplia, su señoría. Podría interpretarse en el sentido de... Podría interpretarse exactamente como lo que dice. Se volvió hacia Alberto. Señor Brooks, ¿ha proporcionado su cliente un aviso formal de su intención de revisar el acuerdo financiero? Sí, su señoría. Presentado ante el Banco de la Costa y notificado al señor Wagner el 2 de mayo. Hemos solicitado una contabilidad completa de cómo se han utilizado los fondos de inversión iniciales de $165,000 del señor Arnold. ¿Y el señor Wagner ha proporcionado esa contabilidad? Silencio. Esteban se movió en su silla como un niño atrapado sin su tarea. Tomaré eso como un no. La jueza Moreno cerró el archivo frente a ella con un chasquido decisivo. Señor Finch, esta es una demanda frívola. Su cliente está incumpliendo su propio acuerdo al no proporcionar la documentación solicitada. Además, presentar esta acción ha desperdiciado el tiempo de la corte y los recursos legales del señor Arnold. Desestimo el caso con perjuicio e impongo sanciones de $1,200 contra el señor Wagner, pagaderos al señor Arnold dentro de los 30 días. La cara de Esteban pasó por varios colores, rojo, blanco, luego una especie de verde grisáceo que sugería que podría estar enfermo. Su abogado parecía querer derretirse a través del piso. Se levanta la sesión, dijo Moreno, ya alcanzando su siguiente archivo. Fuera del tribunal, Esteban nos alcanzó en los escalones. Esto no ha terminado. Alberto puso una mano en mi brazo, una sugerencia silenciosa para seguir caminando. Pero me detuve. Me volví para enfrentar a mi yerno bajo el brillante sol de la mañana. Tienes razón, dije. No ha terminado. Todavía me debes $1,200 en sanciones, más $9,600 en pagos de hipoteca perdidos, más intereses sobre mi inversión original. ¿Pero quién está contando? Estás destruyendo la vida de tu propia hija. La voz de Esteban se elevó, atrayendo miradas de la gente que pasaba. Afirmas amarla, pero le estás quitando todo por lo que ha trabajado. ¿Todo lo que yo pagué? ¿Querrás decir? Mantuve mi voz nivelada, conversacional. Dime, Esteban, cuando les dijiste a esas personas en la inauguración del restaurante que te hiciste a ti mismo, ¿lo creías? ¿O simplemente pensaste que nunca me enteraría? Sus manos se cerraron en puños. Por un momento, pensé que podría golpearme, pero Alberto dio un paso adelante. Su presencia fue suficiente para hacer que Esteban lo pensara mejor. Aléjate de mi familia, siseó Esteban. Ella es mi hija mucho antes de que fuera tu esposa, dije en voz baja. Y cuando todo esto termine, seguirá siendo mi hija. Pero tú solo serás el hombre que desperdició sus sueños y culpó a todos los demás por ello. Me alejé antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina hacía temblar mis manos. Pero debajo de los nervios, había algo más. Satisfacción de haber mantenido mi posición sin perder la compostura. Eso fue arriesgado, dijo Alberto cuando llegamos a su coche. Tal vez. Pero a veces la gente necesita escuchar la verdad sin adornos. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi mejor juicio, respondí. Señor Arnold, soy Vanessa Kim del Departamento de Salud de San Diego. Llamo sobre el restaurante Cosecha Dorada. Usted figura como socio en nuestros registros de registro comercial. Mi estómago se hundió. ¿Qué ha pasado? Realizamos una inspección de rutina ayer y encontramos varias violaciones. Almacenamiento inadecuado de alimentos, instalaciones de lavado de manos inadecuadas, evidencia de actividad de plagas. Hemos emitido citaciones por un total de $800
y les hemos exigido cerrar durante 48 horas hasta que se complete la remediación. Cerré los ojos. El restaurante ya estaba perdiendo dinero a raudales. 2 días de cierre forzoso más $800 en multas, más lo que costara arreglar las violaciones. Este podría ser el golpe mortal. Gracias por informarme, dije. Después de que colgó, me senté muy quieto, pensando. La inspección del Departamento de Salud había sido de rutina, dijo ella. Pero en mis años de consultoría con dueños de restaurantes, sabía que esas inspecciones de rutina a menudo provenían de denuncias anónimas. ¿Alguien había denunciado a Cosecha Dorada, uno de los enemigos de Esteban en la industria? ¿O tal vez solo un cliente insatisfecho que había encontrado algo mal en su comida? ¿Y este pensamiento me incomodaba? ¿Alguien en mi círculo había hecho una llamada? Valeria conocía gente en la ciudad. ¿Le había mencionado las luchas del restaurante a ella? Empujé el pensamiento lejos. Incluso si alguien hubiera avisado al Departamento de Salud, las violaciones eran reales. El restaurante realmente no había cumplido con los estándares. Esto no era sabotaje, eran consecuencias de una mala gestión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marisol. Tenemos que cerrar el restaurante por 2 días. Multa de $800. Esto nos está matando. Por favor, papá. Por favor. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Imaginé a mi hija en ese restaurante con el que había soñado, viendo a los inspectores de salud marcar violaciones, sintiendo su sueño desmoronarse a su alrededor. Parte de mí quería transferir el dinero inmediatamente. Hacer desaparecer este problema como había hecho desaparecer tantos otros a lo largo de los años. Pero ese era el problema, ¿no? Había hecho las cosas demasiado fáciles. Le había enseñado que el fracaso era opcional si tenías una red de seguridad lo suficientemente rica. Escribí de vuelta. Siento que estés pasando por esto, pero creo que puedes resolverlo. Su respuesta llegó en segundos. ¿Cómo puedes ser tan frío? Frío. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. Pero frío sería alejarse por completo. Frío sería disfrutar de su sufrimiento. Lo que sentía era algo más. El dolor de ver a alguien que amas aprender una lección difícil que deberías haberle enseñado hace años. No respondí a su mensaje. En su lugar, hice la cena. Pasta con salsa de tomate, barata y sencilla. Y comí mientras veía la puesta de sol pintar el cielo en tonos de ámbar y rosa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Esteban y Marisol estaban lidiando con su crisis. Peleando, probablemente. Culpándome, ciertamente. Tal vez culpándose mutuamente. Recordé una conversación que había tenido con Elena hace años, cuando Marisol tenía 12 años y quería un par de zapatos caros que no podíamos permitirnos. Si le damos todo, había dicho Elena, nunca aprenderá el valor de nada. Yo había estado de acuerdo con ella entonces, pero después de que Elena murió, le había dado a Marisol todo de todos modos, tratando de compensar a la madre que había perdido con comodidad material. Y ahora, 17 años después, finalmente estaba aprendiendo la lección que mi esposa había tratado de enseñarme. Que el amor sin límites no era amor en absoluto. Era solo habilitación vestida de afecto. Junio llegó con el tipo de calor que hacía que la ciudad se sintiera menos como un paraíso y más como una prueba de resistencia. Estaba regando las plantas de mi balcón cuando Alberto llamó con noticias que hicieron que la temperatura se sintiera aún más caliente. El banco los reportó a los 3 burós de crédito, dijo sin preámbulos. La puntuación de Esteban bajó a 542. La de Marisol está en 558. Dejé la regadera. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cada acreedor que tienen va a revisar sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos comerciales, todo. Algunos reducirán los límites, otros exigirán el pago inmediato de los saldos vencidos. Hizo una pausa. Rogelio, esto se va a poner feo rápido. Tenía razón. 3 días después,
Supe lo feo que era por un encuentro inesperado en el supermercado de productos orgánicos en la avenida principal. Estaba comparando precios de granos de café cuando escuché una voz familiar desde el pasillo de al lado. Te dije que deberíamos haber ido al supermercado barato. Este lugar es demasiado caro, Marisol. Me congelé, mis manos aún en una bolsa de tueste francés. Necesitamos mantener las apariencias, respondió Esteban, su voz tensa. La gente nos ve comprando en tiendas de descuento. Pensarán que el restaurante está fallando. El restaurante está fallando, Esteban. Perdimos $11,000 el mes pasado. Me moví silenciosamente hacia el final del pasillo, manteniéndome fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Mal? Probablemente, pero ya no me importaba la propiedad. Es solo una mala racha. Una vez que superemos estas violaciones y volvamos a abrir, ¿con qué dinero? Mastercard cortó nuestro límite a $5,000. Discover cerró nuestra cuenta por completo. Tu hermano quiere sus $15,000 de vuelta y ni siquiera podemos pagar la nómina de la próxima semana. Un largo silencio. Luego Esteban, más tranquilo. Venderemos algunas cosas. Los muebles, tal vez. Mi coche. Tu precioso BMW. La risa de Marisol fue amarga. ¿El que simplemente tenías que tener? ¿El que costaba $700 al mes? No empieces con eso otra vez. ¿Por qué no? Tú empezaste todo este lío, diciéndome que no necesitábamos a mi padre en la inauguración, que teníamos que parecer independientes. Mira a dónde nos llevó eso. Escuché algo que podría haber sido un carrito de compras golpeando contra un estante. Tu padre es un viejo vengativo que no soporta vernos tener éxito sin él. ¿Tener éxito? La voz de Marisol se quebró. Nos estamos ahogando, Esteban, y tal vez él tenía un punto. Tal vez deberíamos haberlo incluido. Tal vez deberíamos haberlo tratado con un poco de respeto básico en lugar de... ¿En lugar de qué? Nos dio dinero. Eso no le compra un asiento en cada mesa por el resto de nuestras vidas. Di un paso a la vuelta de la esquina entonces, incapaz de contenerme. Estaban parados junto a los productos orgánicos. Esteban agarrando el mango del carrito de compras como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Marisol con lágrimas surcando su rímel. Me vieron al mismo tiempo. El color desapareció de la cara de Marisol. La mandíbula de Esteban se puso rígida. ¿Hola? Dije simplemente. ¿Papá? La voz de Marisol era pequeña. Solo estábamos... Lo escuché. Miré los escasos artículos en su carrito. Pasta genérica, las verduras más baratas, nada como los ingredientes caros que sabía que el restaurante requería. ¿Teniendo problemas? Esteban dio un paso adelante, posicionándose entre Marisol y yo como si yo fuera una amenaza. No necesitamos tus comentarios. Aparentemente, no necesitan mucho de nada de mí. Solo $400,000 en 5 años. Un pago inicial de la casa, un préstamo comercial y pagos continuos de la hipoteca. Mantuve mi voz agradable, conversacional. ¿Pero quién está contando? Tú lo estás haciendo, Esteban escupió. Cada dólar. Como una especie de usurero llevando la cuenta. No, como un padre que esperaba gratitud básica y fue excluido del momento más orgulloso de su hija. Me volví hacia Marisol. Dime algo. Cuando estabas planeando esa inauguración, cuando Esteban dijo que deberíamos mantenerlo íntimo, ¿pensaste en mí en absoluto? Ella abrió la boca, la cerró. Las lágrimas se derramaron. Eso pensé. Recogí mi café, la mezcla orgánica costosa que podía permitirme porque vivo modestamente en todo lo demás. Y pasé junto a ellos. Buena suerte con la nómina. Llegué a mi coche antes de que mis manos comenzaran a temblar. Me senté en el estacionamiento durante 10 minutos, respirando profundamente, preguntándome si acababa de cruzar una línea de la justicia a la crueldad. Pero luego recordé las palabras que había escuchado. Tu padre es un viejo vengativo. No, tal vez nos equivocamos. No deberíamos disculparnos.
Solo culpa, desviada convenientemente lejos de ellos mismos. Esa noche, Valeria llamó. Rogelio, pensé que deberías saber. Se habla en la comunidad de restaurantes sobre cosecha dorada. ¿Qué tipo de charla? Del tipo malo. Alguien publicó en el grupo de Facebook de la Asociación de Negocios sobre pagos atrasados a proveedores. Luego alguien más mencionó las violaciones de salud. La gente está juntando piezas, dándose cuenta de que el lugar está en problemas. Cerré los ojos. ¿Qué tan mal? 2 de sus proveedores llamaron a mi oficina preguntando si van a ver una ejecución hipotecaria en la propiedad, porque quieren saber si deben retirar sus líneas de crédito. Se está corriendo la voz de que Esteban y Marisol son clientes de alto riesgo. La industria de restaurantes en la ciudad era una comunidad unida. Una vez que la reputación comenzaba a desmoronarse, sucedía rápido. Los proveedores hablaban entre ellos, compartían información sobre quién pagaba a tiempo y quién no. Un restaurante con reputación de inestabilidad financiera era un restaurante que los proveedores abandonarían a la primera señal de problemas. Gracias por avisarme, dije. Rogelio, Valeria dudó. ¿Estás bien con cómo va esto? Les estoy enseñando una lección que tiene 20 años de retraso. Si estoy bien con eso o no, realmente no importa. Después de colgar, me serví un whisky, un capricho raro, y me paré en mi balcón viendo el sol ponerse sobre el Pacífico. El agua se volvió dorada, luego ámbar, luego tonos profundos de púrpura a medida que la noche se arrastraba desde el este. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico del Banco de la Costa, formal e impersonal. Aviso de intención de ejecución hipotecaria, ubicado en 4738 Claremont Drive. Tienen 30 días para poner la cuenta al día o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria. El banco había terminado de jugar. Reenvié el correo electrónico a Alberto. Luego me senté con mi whisky e hice las matemáticas. 3 meses de pagos perdidos, $9,600. Tarifas por demora y penalizaciones, $900. Sanciones judiciales, $1,200. Cantidad total que Esteban y Marisol necesitarían encontrar en 30 días, $11,700. Además de sus pérdidas en el restaurante, deudas con proveedores y costos operativos. Era imposible, nunca lo lograrían. Mi teléfono sonó. Marisol. Miré su nombre en la pantalla, vacilando entre contestar y dejar que fuera al buzón de voz. Respondí. Papá. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Papá, por favor, recibimos el aviso de ejecución hipotecaria. 30 días. Perderemos todo. Por favor, te lo ruego. Haré cualquier cosa. Solo por favor, ayúdanos. Cualquier cosa. La palabra colgaba en el aire entre nosotros como humo. ¿Qué hay de Esteban? Pregunté en voz baja. Él no te llamará. Su orgullo no lo dejará. Pero yo estoy llamando. Estoy pidiendo. Estaba equivocada, papá. Estábamos equivocados. Deberíamos haberte invitado. Deberíamos haberte tratado mejor. Lo veo ahora. ¿Lo ves? ¿O simplemente ves una salida a tu problema? Ella sollozó más fuerte. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Soy tu hija. Sí, dije. Lo eres. Y te he amado cada día de tu vida. Te amé lo suficiente como para darte todo lo que tenía. Pero el amor no es una transacción, Marisol. No es algo de lo que puedas retirar solo cuando tu cuenta está vacía. Lo sé. Sé que he sido terrible. Y lo siento. Y pasaré el resto de mi vida compensándote si solo te doy dinero. Silencio. Luego en voz baja. Sí. Al menos fue honesta. Lo pensaré, dije. Pero Marisol, la próxima vez que hablemos, quiero escuchar a ambos, juntos. Y quiero la verdad sobre sus finanzas, su matrimonio y por qué realmente me excluyeron de esa inauguración. Lo haremos. Lo prometo. 30 días, dije, haciendo eco del aviso del banco. Eso es cuánto tiempo tienen para averiguar si quieren mi ayuda o si solo quieren mi dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera,
La ciudad brillaba con luces. Miles de personas viviendo sus vidas, la mayoría de ellas ajenas al pequeño drama que se desarrollaba en un restaurante en la avenida y una casa en el barrio exclusivo. 30 días hasta la ejecución hipotecaria. 30 días hasta que todo se derrumbara. A menos que estuvieran dispuestos a hacer lo único que habían evitado desde que comenzó todo este lío. Decirme la verdad. No llamaron durante 11 días. 11 días de silencio que se sintieron más fuertes que cualquier argumento. Seguí con mi vida. Caminatas matutinas. Lectura por la tarde. Tardes viendo el océano. Pero debajo de la rutina estaba esperando. El día 12 recibí un tipo diferente de llamada. La voz de una mujer joven, profesional pero incierta. Señor Arnold, soy Jessica de Cosecha Dorada. Soy la asistente del gerente. Llamo porque, bueno, no nos han pagado en 3 semanas y Esteban no devuelve mis mensajes. Me senté lentamente. No estoy involucrado en las operaciones del restaurante. Lo sé, pero usted figura como socio en el registro comercial y no sabía a quién más llamar. 3 de nosotros nos fuimos hoy. No podemos trabajar gratis. Su voz se quebró ligeramente. Tengo facturas que pagar, ya sabe, y Esteban sigue diciendo que todo estará bien. Pero el proveedor dejó de entregar y ayer alguien de la oficina de impuestos vino preguntando sobre los impuestos de nómina no pagados. La oficina de impuestos. Ese era un nuevo nivel de problemas. Los impuestos de nómina no eran como otras deudas. No podías negociarlos o descargarlos en bancarrota. Te seguían como sombras. ¿Cuánto se debe en nómina?, pregunté. Alrededor de $18,000 en total para todos nosotros durante el último mes y medio. Después de que colgó, me senté con ese número. $18,000 en salarios no pagados, más los atrasos de la hipoteca, las sanciones judiciales, las deudas de los proveedores, las violaciones de salud. El restaurante no solo estaba fallando, estaba implosionando, llevándose la reputación de Esteban y Marisol con él. Parte de mí se sintió reivindicada. Habían tomado sus decisiones, construido su torre de arrogancia y derecho, y ahora la veían colapsar. Pero otra parte, la parte que recordaba enseñar a Marisol a andar en bicicleta, ayudarla con la tarea de álgebra, acompañarla al altar en su boda, esa parte dolía. 2 días después, vinieron a mi apartamento, juntos, finalmente. Los vi a través de mi mirilla, Marisol con los ojos enrojecidos, Esteban luciendo como si hubiera envejecido 5 años en 5 meses. Había perdido peso, su ropa cara colgaba suelta en su cuerpo. Abrí la puerta. «Entren». Se sentaron en mi modesto sofá, posados en el borde como pájaros listos para huir. Mi apartamento, con sus muebles de segunda mano y decoración sencilla, debió parecer patético en comparación con su casa con mármol y cuero. Pero a diferencia de su casa, la mía estaba pagada. «Querías la verdad», dijo Marisol finalmente. «Así que aquí está». Esteban se miró las manos. No interrumpió. Eso solo me dijo cuán desesperadas se habían vuelto las cosas. «La inauguración del restaurante», continuó Marisol, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Esteban me convenció de que tenerte allí nos haría parecer dependientes. Dijo que los inversores y críticos gastronómicos verían a un anciano respaldándonos y asumirían que no éramos empresarios serios». «Nunca dije anciano», murmuró Esteban. «Dije jubilado». «Lo mismo». Marisol se volvió hacia mí. Le seguí la corriente porque quería creer que podíamos hacer esto por nuestra cuenta, que éramos tan talentosos y capaces como Esteban seguía diciendo que éramos. Pero principalmente le seguí la corriente porque era más fácil que pelear con él. «¿Y las mentiras después?», pregunté. «Decirle a Valeria que estaba fuera del estado». Esteban finalmente levantó la vista. «Ese fui yo. Todo yo». No quería que la gente hiciera preguntas. No quería que nadie pensara que te habíamos cortado. Mala imagen. «Mala imagen», repetí. «Tu suegro no valía la pena invitarlo.
pero la apariencia de haberlo excluido valía la pena mentir. Su mandíbula se tensó, pero asintió. Sí, fue arrogante y estúpido. Y lo siento. ¿Lo sientes porque lo hiciste? ¿O lo sientes porque salió mal? Silencio. Luego Esteban hizo algo que no esperaba. Se rió. Un sonido amargo y roto. ¿Ambos? Ni siquiera lo sé. Todo lo que he tocado desde marzo se ha convertido en cenizas. El restaurante, nuestro crédito, nuestro matrimonio. Miró a Marisol. Peleamos durante 3 horas anoche sobre si venir aquí. Ella quería. Yo quería vender todo lo que poseíamos primero. Probar que podíamos manejar esto sin ti. ¿Y qué cambió tu opinión? Nos quedamos sin cosas para vender. El BMW se fue. Se vendió por $32,000, lo que parece mucho hasta que te das cuenta de que debíamos $38,000 en él. Los muebles nos dieron $8,000. Ahora estamos durmiendo en un colchón de aire. Se pasó una mano por el cabello. Ayer, mi hermano me entregó una demanda por los $15,000 que pedí prestados. Así que, sí, supongo que lo que cambió mi opinión fue tocar fondo absoluto y darme cuenta de que no hay camino hacia arriba sin ayuda. Miré a Marisol. ¿Y tú? ¿Qué quieres de esta conversación? Quiero a mi papá de vuelta, susurró. Quiero dejar de mentirme a mí misma de que no te necesitábamos, de que podíamos hacer esto solos. Quiero... Su voz se quebró. Quiero tener 7 años otra vez, cuando lo peor en mi vida era un examen de matemáticas fallido, y te quedabas despierto toda la noche ayudándome a estudiar. El recuerdo me golpeó como algo físico. Esa noche, enseñándole las tablas de multiplicar con trozos de caramelo, viendo su cara iluminarse cuando finalmente entendió, cuando podía arreglar sus problemas con paciencia y presencia. No puedo hacer que tengas 7 años otra vez, dije en voz baja. Y no puedo arreglar este lío simplemente tirándole dinero. Eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Esteban, y por primera vez sonaba genuinamente curioso en lugar de defensivo. Quiero que entiendan algo. Me incliné hacia adelante. Durante 5 años, me han tratado como un recurso para ser extraído. Un banco conveniente que no cobraba intereses y nunca decía que no. Tomaron $400,000 de mí y no pudieron dedicar una invitación al evento que ese dinero hizo posible. Eso no es olvido. Eso no es mala planificación. Eso es desprecio vestido de independencia. Marisol se estremeció como si la hubiera abofeteado. Esteban se quedó muy quieto. Pero aquí está la cosa, continué. No quiero que pierdan todo. No quiero que mi hija duerma en un colchón de aire o esquive a agentes de impuestos. Lo que quiero es que realmente me vean, no como una billetera, no como una red de seguridad, sino como una persona que merece respeto e inclusión básicos. «Te vemos», dijo Marisol. «Te lo juro, papá, lo hacemos ahora». Tal vez, o tal vez ven que me necesitan, lo cual no es lo mismo. Me puse de pie, caminé hacia mi ventana con vistas al océano. Les voy a hacer una oferta, una sola vez. Tómenla o déjenla. Esperaron, apenas respirando. Pagaré los atrasos de la hipoteca, $11,700, más cubriré los próximos 3 meses de pagos para estabilizarlos con el banco. Eso es $27,300 en total. La esperanza brilló en los ojos de Marisol. Esteban se inclinó hacia adelante. Pero, dije, y vi esa esperanza parpadear. Hay condiciones. Primero, venden el restaurante, inmediatamente. Tomen lo que puedan obtener. Úsenlo para pagar a sus proveedores y empleados. No más fingir que pueden hacerlo funcionar. Papá, el restaurante es mi sueño. Tu sueño es una pesadilla que te está ahogando. Véndelo, aprende de él. Y tal vez inténtalo de nuevo en unos años, cuando estés realmente lista. Levanté un segundo dedo. Segundo. Esteban le paga a su hermano en su totalidad, incluso si le lleva años. Las deudas familiares son las peores, y no les permitiré quemar ese puente. Esteban asintió lentamente. Está bien.
Tercero, ambos van a consejería financiera, consejería real, de un profesional que les enseñará a presupuestar y planificar y vivir dentro de sus posibilidades, y me muestran los recibos que prueban que fueron. Hecho, dijo Marisol. Y cuarto, este es el grande. Ambos me escriben una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta escrita a mano real, explicando lo que aprendieron de esta experiencia y cómo planean hacerlo mejor. Tienen 30 días. Se miraron el uno al otro, luego de vuelta a mí. ¿Eso es todo?, preguntó Esteban. ¿Eso es todo lo que quieres? No, dije. También quiero mis domingos de vuelta. Una vez al mes, cenamos juntos, solo nosotros tres. Sin teléfonos, sin drama, solo tiempo en familia donde realmente me hablen como si importara. Marisol comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez con algo que parecía alivio. Sí, absolutamente sí. Esteban se puso de pie, extendió su mano. Gracias. No merezco esto, pero gracias. Le estreché la mano. Su agarre era más firme de lo que esperaba. Su palma callosa por el trabajo en el restaurante. Tienes razón, no lo mereces, pero Marisol sí. Y lo más importante, yo merezco tener a mi familia de vuelta. Después de que se fueron, me paré en mi balcón y vi la puesta de sol pintar el cielo en tonos de perdón. Transferí el dinero a la mañana siguiente. $27,300 enviados directamente al Banco de la Costa, con una nota que decía: asistencia hipotecaria final para cuenta 478-29653. La palabra final se sentía importante, una línea en la arena. Alberto llamó una hora después. «Lo hiciste». «Lo hice». «¿Cómo te sientes?» Pensé en eso. Como si acabara de pagar una lección costosa, con suerte una que realmente aprenderán. Y si no lo hacen, si arruinan esta oportunidad, entonces al menos sabré que lo intenté. Eso es más de lo que me dieron. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de nuestra conversación, conduje pasando Cosecha Dorada en mi camino al supermercado. Un gran cartel de «Se vende» colgaba en la ventana junto con una nota escrita a mano. Gracias a nuestros clientes leales. Nueva propiedad próximamente. Me detuve. Miré ese cartel por un largo momento. Realmente lo habían hecho. Listado el restaurante, admitido la derrota, elegido la supervivencia sobre el orgullo. Era una cosa pequeña, pero importaba. La segunda prueba llegó por correo una semana después. 2 cartas, una con la letra cursiva de Marisol, una con la letra angular de Esteban. Preparé café, me senté en mi balcón y abrí la de Marisol primero. «Querido papá», comenzaba. No papi, no diminutivo, solo el simple reconocimiento de nuestra relación. He pasado la última semana tratando de averiguar qué escribir. ¿Cómo resumes 5 años de dar a alguien por sentado en una sola carta? ¿Cómo explicas que dejaste de ver a tu padre como una persona y comenzaste a verlo como una solución? La verdad es que no puedo explicarlo completamente. Solo puedo decirte lo que he aprendido. Aprendí que los sueños construidos sobre los sacrificios de otras personas no son realmente tuyos. Que el éxito que no te ganaste es solo tiempo prestado. Que las personas que más te aman son las más fáciles de herir, porque sabes que te seguirán amando de todos modos. Mamá solía decir que eras la persona más fuerte que conocía. No porque fueras duro, sino porque eras constante. Como un faro, decía. Siempre allí, siempre confiable, nunca pidiendo crédito. Me aproveché de esa constancia. Confundí tu generosidad con obligación. Tu amor por un recurso que podía explotar cada vez que lo necesitaba. El restaurante fracasó porque Esteban y yo no sabíamos lo que estábamos haciendo. Teníamos pasión, pero no planificación, sueños, pero no disciplina. Cada vez que algo salía mal, le tirábamos dinero. Tu dinero, en lugar de aprender a resolver problemas. Y cuando eso se acabó, culpamos a todos excepto a nosotros mismos. Perder el restaurante duele, pero perder tu respeto dolió más. Tengo 28 años, papá.
Es hora de que crezca y aprenda lo que has estado tratando de enseñarme todo este tiempo. Que el amor es un verbo, no un sustantivo. Es lo que haces, no lo que esperas recibir. Prometo hacerlo mejor, ser mejor, para recuperar a la hija que mereces. Con amor, Marisol. Tuve que dejar la carta, secarme los ojos, tomar algunas respiraciones profundas antes de poder continuar. La carta de Esteban era más corta, menos pulida, pero de alguna manera más honesta por ello. Rogelio, no te insultaré con excusas. Fui arrogante. Pensé que sabía más que un hombre que había pasado 3 décadas administrando riqueza, porque había pasado 3 años administrando un Wendy's. Eso no es solo estúpido, es ofensivo. Convencí a Marisol de excluirte de la inauguración porque me sentía intimidado por ti. Ahí, lo dije, eres todo lo que yo no soy. Financieramente estable, emocionalmente maduro, respetado en tu comunidad. Tenerte allí habría recordado a todos, incluyéndome a mí, que yo no construí este restaurante. Tú lo hiciste. Y no pude manejar esa verdad. Mi orgullo nos costó todo. El restaurante, nuestros ahorros, nuestra reputación. Casi me cuesta mi matrimonio también. Marisol y yo estamos en consejería ahora, no solo financiera, sino matrimonial. Resulta que cuando construyes una vida sobre mentiras y dinero prestado, los cimientos se agrietan bastante rápido. Estoy trabajando en 2 empleos ahora, gestionando una cafetería durante el día, sirviendo tragos por la noche. Es humillante, pero la humildad es probablemente lo que más necesitaba. Eso, y aprender que ser un hombre no se trata de fingir que no necesitas ayuda. Se trata de ser honesto sobre cuándo la necesitas. Gracias por la segunda oportunidad. Pasaré el resto de mi vida demostrando que la merecía. Esteban. Me senté con esas cartas durante mucho tiempo, leyéndolas una y otra vez. No eran perfectas, pero eran reales, crudas, honestas de una manera que nuestras conversaciones anteriores nunca habían sido. Esa tarde, los llamé. Recibí sus cartas. ¿Y? La voz de Marisol era tentativa, y creo que deberíamos tener esa cena de domingo pronto, este fin de semana si están libres. El sonido que hizo fue mitad risa, mitad sollozo. Estamos libres. Estamos muy, muy libres. El domingo llegó con cielos despejados y brisas cálidas. Hice reservaciones en un modesto restaurante italiano. Nada lujoso, solo buena comida y precios honestos. Cuando Marisol y Esteban llegaron, se veían diferentes de alguna manera. Más ligeros, tal vez, a pesar de todo lo que habían perdido. Pedimos pasta y vino de la casa, hablamos de cosas pequeñas al principio. El clima, una película que Marisol había visto, los nuevos trabajos de Esteban. Luego, gradualmente, cosas más grandes. Sus sesiones de consejería, el comprador que había ofrecido $90,000 por el equipo del restaurante y el traspaso del alquiler. Sus planes de alquilar un pequeño apartamento en un barrio asequible, algo que realmente pudieran pagar. Estamos empezando de nuevo, dijo Marisol, enrollando linguini en su tenedor. Da miedo, pero también es algo emocionante, como si pudiéramos reconstruir, pero esta vez con cimientos reales. Los cimientos importan, dije, en los edificios y en la vida. Esteban extendió la mano a través de la mesa, apretó la mano de Marisol. Tu papá me ha estado contando sobre algunos puestos de nivel de entrada en firmas financieras. Nada glamoroso, pero es un pie en la puerta. Una oportunidad de aprender realmente el lado comercial de las cosas, en lugar de solo fingir que lo entiendo. ¿Lo recomendaste? Marisol me miró, sorprendida. Hice algunas llamadas, admití. Viejos colegas que me debían favores. No hay garantías, pero Esteban tiene experiencia en gestión y está dispuesto a comenzar desde abajo. Eso cuenta para algo. La cena duró 3 horas. Hablamos de todo, sus errores, mi dolor, lo que todos podríamos haber hecho de manera diferente. No fue cómodo, pero fue honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, era más valiosa que la comodidad. Mientras nos íbamos, Marisol me abrazó fuerte.
Gracias por no rendirte con nosotros. Soy tu padre, dije simplemente. Eso no es algo a lo que renuncias, pero es algo que tienes que proteger, incluso de las personas que más amas. Conduciendo a casa por la costa, con las ventanas bajas, el aire salado entrando. Pensé en los últimos 6 meses. El dolor, la ira, la venganza cuidadosamente calculada que los había puesto de rodillas. ¿Había valido la pena? Sí. Porque la alternativa era ver a mi hija convertirse en alguien que no reconocía. Casada con un hombre que me veía como un cajero automático, viviendo una mentira financiada por mi silencio. Mejor la dura verdad que nos liberó, que la mentira cómoda que nos habría envenenado lentamente. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Un mensaje de texto de Marisol. Esteban me acaba de decir que estás cubriendo 3 meses de pagos de hipoteca, no solo poniéndote al día con los atrasos. Papá, esos son $9,600 extra. No tenías que hacer eso. Escribí de vuelta con una mano. Lo sé. Pero a veces hacemos cosas no porque tengamos que hacerlo, sino porque podemos, y porque elegimos creer en las segundas oportunidades. Su respuesta llegó de inmediato. Te amo, y prometo que no te arrepentirás de esto. Esperaba que tuviera razón, pero incluso si no la tenía, incluso si tropezaban de nuevo, al menos esta vez estarían tropezando hacia adelante con los ojos abiertos, no hacia atrás mientras fingían que todo estaba bien. El océano se extendía a mi lado, interminable y paciente, sus olas aún rompiendo contra la orilla en ese ritmo eterno, enseñando la misma lección que siempre habían enseñado, que la persistencia importa, que las consecuencias son reales, pero que el perdón, el verdadero perdón, era posible para aquellos dispuestos a hacer el trabajo. Conduje a casa a mi pequeño apartamento, a mis muebles de segunda mano y mi vista al océano, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Septiembre. Llegó con el tipo de clima perfecto que me recordaba por qué la gente pagaba precios altos para vivir en la ciudad. Estaba en mi balcón leyendo el periódico con café cuando sonó mi teléfono. Alberto. El restaurante se vendió, dijo. Papeles finales firmados ayer. $92,000 por el equipo y la transferencia del alquiler. Hice las matemáticas automáticamente. Después de pagar a proveedores, empleados y deudas pendientes, Marisol y Esteban se irían con tal vez $15,000. No mucho para mostrar por un año de trabajo y una inversión de $120,000, pero al menos se irían limpios. ¿Cómo lo están manejando? Mejor de lo esperado. Esteban ya ha sido contratado en una gran firma financiera, nivel de entrada, pero es un trabajo real con beneficios. Marisol está tomando cursos de negocios en línea, hablando de tal vez enseñar artes culinarias en lugar de dirigir un restaurante, aprendiendo del fracaso en lugar de repetirlo. Tal vez había esperanza después de todo. Las cenas de los domingos habían continuado durante agosto y septiembre, cada una un poco más fácil, un poco más genuina. Habíamos establecido reglas. No hablar de dinero a menos que fuera absolutamente necesario. No repetir viejos agravios. Solo conversaciones en tiempo presente sobre la vida actual. En la última cena, Esteban me había mostrado su primer talón de pago de la firma. $32,000 al año, había dicho con una risa autocrítica. No es exactamente el salario de 6 cifras al que aspiraba. Todos empiezan en algún lugar, había respondido. La pregunta es dónde terminas, no dónde empiezas. Marisol me había sorprendido trayendo un pequeño regalo. Una foto enmarcada de nosotros 3 del día de su boda, antes de que todo se hubiera torcido. Encontré esto mientras empacaba para la mudanza, había dicho. Mira tu cara, papá. Estabas tan feliz por mí. Había sido feliz, ciego tal vez, a las señales de advertencia de la irresponsabilidad fiscal de Esteban, pero feliz. Ahora era el último domingo de septiembre, y habíamos acordado reunirnos en mi apartamento en lugar de un restaurante. Marisol quería cocinar para mí, un gesto que se sentía simbólico de alguna manera.
como reclamar una habilidad que había convertido en un negocio fallido y reformularla como un acto de amor. Llegaron a las 3, cargados con bolsas de supermercado. Me había ofrecido a reembolsarles, pero Esteban me había rechazado. Podemos permitirnos pasta y verduras, Rogelio. Estamos quebrados, no en la indigencia. La diferencia en su tono era notable, sin actitud defensiva, sin orgullo disfrazado de independencia, solo un reconocimiento honesto de su situación. Mientras Marisol cocinaba, Esteban y yo nos sentamos en el balcón, viendo veleros a la deriva por la bahía. Había perdido el reloj caro, la ropa de diseñador, el barniz pulido del éxito. En su lugar había algo más genuino, un hombre aprendiendo a sentirse cómodo siendo ordinario. «Necesito decirte algo», dijo sin mirarme, «sobre la inauguración». «Ya pasamos eso, Esteban». «No, necesito decir esto, por mí». Agarró la barandilla del balcón. No se trataba solo de imagen o independencia. Estaba celoso de ti. Me volví para mirarlo. ¿Celoso? Marisol hablaba de ti constantemente cuando empezamos a salir. Mi papá sabría cómo arreglar esto. O mi papá siempre dice. Cada vez que teníamos un problema, tú eras la solución que ella quería, y lo odiaba porque me recordaba que nunca sería el hombre que eres. Finalmente me miró. Excluirte de la inauguración fue mi forma de probar que no te necesitaba, que podía darle a Marisol algo que tú no podías. Le diste algo que yo no podía, dije en voz baja. Le diste un compañero, alguien con quien construir una vida. Soy su padre, Esteban. Nunca estuvimos en competencia. Lo sé ahora. Tomó perderlo todo para resolverlo, pero lo sé. Marisol nos llamó para cenar. Había hecho carbonara, simple, clásica, el tipo de plato que requería técnica más que ingredientes caros. Era perfecta. Receta de mamá, dijo mientras tomaba mi primer bocado. Me la enseñaste cuando tenía 16 años, ¿recuerdas? Dijiste que era importante saber hacer algo delicioso con solo huevos, pasta y tocino. Lo recordaba. Ese había sido un año difícil. Dinero apretado después de las facturas médicas de Elena. Habíamos comido mucha pasta. Es perfecta, dije, y lo decía en serio. Después de la cena, nos sentamos en mi pequeña sala de estar, los tres apretujados en mi sofá de segunda mano. Debería haberse sentido abarrotado, pero en cambio, se sentía correcto. «Papá», dijo Marisol, su voz seria, «necesitamos hablar sobre el dinero que nos diste, los $27,000. Está hecho, olvidado». «No, no está olvidado. Queremos pagártelo». Empecé a protestar, pero Esteban levantó una mano. «Escúchanos. Sabemos que tomará años, tal vez una década, pero estamos apartando $200 al mes. Eso es lo que podemos permitirnos ahora mismo, sin endeudarnos más. A ese ritmo, lo habremos pagado en, ¿qué? ¿11 años? 11 años y 4 meses, dije automáticamente. El viejo consultor financiero en mí incapaz de resistir el cálculo. Correcto. Entonces, cuando tenga 49 años, y Marisol 39, te haremos una fiesta para celebrar el pago de nuestra deuda. Y tendrás, ¿qué? ¿74? Asumiendo que todavía estés cerca para cobrar. Estarás cerca, dijo Marisol ferozmente. Eres demasiado terco para ir a ninguna parte. Los miré, jóvenes, quebrados, humildes, pero de alguna manera más reales de lo que habían sido hace 6 meses, cuando tenían un restaurante y un sueño, y nada más que desprecio por el hombre que lo había hecho posible. Quédense con su dinero, dije. Inviértanlo en su futuro real, no la versión de fantasía que estaban persiguiendo. Papá, hablo en serio. ¿Quieren pagarme? Háganlo construyendo una vida que realmente puedan permitirse, tratándose con respeto, recordando que las personas que los aman no son recursos para ser explotados. Me recliné. Sentí el cojín desgastado debajo de mí, el cojín que había tenido durante 15 años porque era perfectamente funcional y no necesitaba reemplazo.
Eso vale más que $27,000. Marisol se secó los ojos. ¿Cómo te volviste tan sabio? Práctica y dolor. Mucho dolor. Sonreí. Principalmente el de ustedes últimamente. Esteban se rió, una risa real, la primera que escuchaba de él en meses. Te has ganado el derecho a regodearte. No me estoy regodeando. Solo estoy reconociendo que a veces la única forma de aprender es cayendo lo suficientemente fuerte como para no poder fingir que todavía estás de pie. Se fueron alrededor de las 8 con promesas de llamar durante la semana, de seguir asistiendo a su consejería, de recordar que las cenas de los domingos no eran negociables. Los vi alejarse en el Toyota usado de Esteban, muy lejos del BMW, pero pagado en efectivo. Solo en mi apartamento. Me serví un pequeño whisky y me paré en mi balcón viendo las luces de la ciudad parpadear, mientras la oscuridad se asentaba sobre la bahía. En algún lugar allá afuera, Esteban y Marisol conducían a su modesto apartamento, probablemente ya discutiendo sobre algo trivial. Eso es lo que hacían las parejas, pero debajo de la discusión habría algo que les faltaba antes, un cimiento de honestidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Marisol. Gracias por enseñarnos lo que deberíamos haber aprendido hace años. Que el amor no es una transacción, que el respeto no es opcional, que la familia significa aparecer, no solo cuando necesitas algo, sino especialmente cuando no lo necesitas. Te amamos, papá, y te vemos. Finalmente, realmente te vemos. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Pensé en el viaje que nos había traído aquí, la traición, la ira, la venganza cuidadosamente calculada que había desmantelado sus vidas pieza por pieza. ¿Había valido la pena? La pregunta no era si se lo merecían. Se lo merecían. La pregunta era si había logrado lo que yo esperaba. Y mirando ese texto, la autoconciencia y la gratitud que representaba, tuve mi respuesta. Sí, no porque la venganza fuera dulce. No lo era. Ver a mi hija luchar había sido una agonía, incluso cuando se había ganado esa lucha, sino porque a veces el mayor acto de amor es negarse a permitir la autodestrucción de alguien, incluso cuando permitirlo sería más fácil. Les había enseñado sobre las consecuencias, sobre el respeto, sobre la diferencia entre generosidad y servidumbre. Más importante aún, me había enseñado a mí mismo que ser un buen padre a veces significaba ser un padre duro, que los límites no eran crueldad, que el amor lo suficientemente fuerte como para decir no era más fuerte que el amor que siempre decía sí. Levanté mi vaso hacia el océano, hacia las olas que nunca dejaban de enseñar sus lecciones sobre persistencia y paciencia, hacia las segundas oportunidades, le dije a la noche, y hacia estar lo suficientemente cerca para ganárselas. La ciudad brillaba abajo, llena de gente aprendiendo sus propias lecciones, luchando sus propias batallas, construyendo sus propios futuros. En algún lugar del barrio modesto, mi hija y mi yerno estaban haciendo lo mismo, y por primera vez en años, no estaba cargando su peso, solo era su faro, constante, confiable, siempre allí cuando necesitaban orientación, pero esperando que ellos mismos navegaran. Eso se sentía bien, eso se sentía como paz, eso se sentía como victoria. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.